emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Interceptación de un bote ilegal procedente de Venezuela. Comunicado del aeropuerto de Aruba frente a la suspensión de vuelos de la aerolínea Zarpa para Aruba. Tiroteo en Walmart dejó 7 muertos. Estado de Filadelfia recibe a miles de migrantes sin documentos. Otro batacazo. Japón le ganó a Alemania en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que todos ustedes que se encuentran en sus casas hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y con la información por parte de las autoridades de guardacosta, quienes interceptaron un bote que estaba intentando ingresar de una manera ilegal a nuestra isla. Allí los radares detectaron esta embarcación. 7 personas sin documentos fueron detenidas. Ayer martes, antes de la medianoche, la policía, atenta conjuntamente con los radares, detectaron un bote que estaba intentando cruzar nuestras aguas territoriales aquí en Aruba. Este bote, que era procedente de Venezuela, según lo que indicaron, la policía se movilizó conjuntamente con guardacosta. El helicóptero fue despachado por parte también allí de la patrulla, como también la unidad del K9 para poder controlar en esta área. Guardacosta se encontró con este bote, el cual por eso empezaron una persecución. Quienes se encontraban en el bote empezaron a lanzar diferentes paquetes al mar. Finalmente, el departamento de guardacosta logró interceptar esta embarcación y detuvo un total de 7 personas que estaban intentando ingresar de manera ilegal. El helicóptero siguió con la búsqueda para poder verificar en lo que contenían este tipo de paquetes, probablemente droga, que intentaban ingresar a nuestra isla de Aruba. Sabemos que recientemente tanto las autoridades lograron conseguir estos 3 radares para así poder seguir verificando nuestras aguas territoriales y también nuestra frontera, evitando tráfico ilegal de personas, pero también el ingreso de pronto de drogas o también de algunas armas. Cambiando de tema, gran conmoción causó el anuncio por parte de la aerolínea Zarpa de la cancelación y la suspensión de los vuelos para nuestra isla a partir de enero del 2023. Ante esto, el aeropuerto de Aruba también dio su posición frente a este tema. Desde el mes de diciembre del 2021, la compañía Zarpa anunció vuelos semanales desde el 15 de diciembre entre Medellín y Aruba, regresando por Barranquilla, y también vuelos de Barranquilla a Aruba, regresando por Medellín. Sin embargo, recientemente anunciaron su salida del mercado. Luego de más de un año de operaciones, la aerolínea informó que dejará de volar hacia Aruba desde ambas ciudades a partir de enero del 2023. Lamentamos esta noticia. Semanas atrás estuvimos de visita en Colombia, en donde la aerolínea confirmó el interés que tenían en continuar ampliando las rutas para Aruba, según lo que explicó Joen Arens, gerente de desarrollo de servicios del aeropuerto. También, según lo que explicó, Zarpa continuará evaluando el mercado de Aruba y esperan que pronto puedan volar una vez más hacia la isla. Durante este año de operaciones, Aruba Airport Authority fue un buen socio para Zarpa, organizando eventos y rutas de forma conjunta, reforzando la presencia de Zarpa en nuestro mercado. Sabemos que esta aerolínea era reconocida por las autoridades aeroportuarias por los vuelos médicos, ambulancia, tipo charter y demás. Sin embargo, Zarpa anunció que suspenderá los vuelos hacia Aruba a partir del 6 de enero. Esto como resultado de una baja demanda desde el ingreso de Wingo. No es un secreto que Colombia se ha convertido en el destino favorito para la comunidad en Aruba, tanto para chequeo médico, hacer ecoturismo, compras o para pasar vacaciones. También el cambio alto del dólar le favorece a las personas locales, por eso la gran demanda generó gran competencia entre las aerolíneas. Teniendo en cuenta que Aruba tiene un acuerdo de cielos abiertos con Colombia, esto hace que las aerolíneas colombianas puedan volar hacia Aruba sin limitantes. De igual modo, las aerolíneas de Aruba pueden volar hacia Colombia de las veces que quieran y como quieran, pues ahora depende de las aerolíneas que mantengan tarifas competitivas, según lo que explicó Joen. Cambiando de tema, recientemente estuvimos en la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Niños y ante esto nuestro cuerpo policial estuvo visitando diferentes colegios e instancias vestidos como superhéroes para alegrarle la tarde a los menores.
Recientemente se estuvo conmemorando el Día Internacional de los Derechos de los Niños, una fecha importante que acá en Aruba no solamente el gobierno tomó muy en serio, pero también diferentes instancias como por ejemplo el cuerpo policial, quienes estuvieron desarrollando diferentes actividades alrededor de la isla para nuestros niños y como vestidos de superhéroes estuvieron visitando colegios e instancias. Los niños lograron disfrutar de esta fecha celebrando, bailando y también conociendo a sus superhéroes favoritos. Allí se veía la presencia de Superman, también de Batman, Spider-Man y Flash, entre otros, visitando a los niños, haciendo juegos, bailando y demás. Pero la meta era la concientización y la importancia de los derechos de los niños. Empezamos nuestra ronda internacional con una lamentable noticia. Un nuevo tiroteo se registró en uno de los almacenes de Walmart en los Estados Unidos. 7 personas, incluido la persona que hizo este atentado, perdieron la vida. Un hombre mató ayer martes por la noche a varias personas en el supermercado de Walmart en el estado de Virginia, en Estados Unidos, antes del Día de Acción de Gracia y poco después de la matanza de un club LGBTQ de Colorado que dejó 5 muertos y que conmocionó al país. El autor de esta matanza que se produjo en el supermercado Walmart fue abatido por la policía. Encontramos múltiples víctimas mortales y múltiples heridos, según dijo a los reporteros el oficial del departamento, Leo Kosinski. Creemos que era un solo tirador y que el único está muerto ahora, quien alabó la rápida acción de sus unidades que entraron inmediatamente a la tienda. Las primeras llamadas a los servicios de emergencia comenzaron a llegar poco después de las 10 de la noche, cuando la tienda aún estaba abierta. Esta ciudad, según señaló en su cuenta oficial, había confirmado un incidente con un tirador activo, con muertes en su Walmart. Nuestras unidades de primera respuesta están bien entrenadas, según añadió. Cambiando de tema, diferentes cámaras de seguridad captaron el momento en que un delincuente abordó a una dama en Paraguay. Desafortunadamente la despojó de sus pertenencias, pero también alcanzó a golpearlas. Las imágenes muestran cómo fue el modus operandi de este hombre. En la noche del lunes, una mujer que iba a su casa fue víctima de un delincuente en inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco, en el barrio Sajonia de la capital. En grabaciones de cámaras de seguridad, se puede ver que el asaltante llega caminando, tira a la mujer al suelo y utilizando un arma blanca, la amenaza para finalmente arrebatarle su cartera que contenía 70.000 guaraníes. La víctima pidió auxilio a los gritos y el delincuente finalmente escapó corriendo. No se descarta que el mismo haya estado acompañado de un cómplice a bordo de una motocicleta, por lo que se buscan más imágenes de circuito cerrado en la zona para confirmar o descartar esta hipótesis. La mujer sufrió escoriaciones leves y fue asistida en el hospital de Barrio Obrero. Afortunadamente, no fue herida de gravedad por el violento asaltante del barrio Sajonia de Asunción, que sigue prófugo. La aeronave de la compañía LATAM que cubría la ruta entre Perú y Ecuador recientemente tuvo problemas, pues en este momento ya las autoridades aeroportuarias dieron un comunicado de qué fue lo que ocurrió con esta aeronave. Este es el avión Boeing 767-316 de LATAM Airlines. Permanece en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil tras desviarse de su itinerario. La aeronave partió desde Los Ángeles en Estados Unidos y cubría la ruta hacia Lima. Aterrizó en la urbe porteña en una parada técnica preventiva, aplicando protocolos regulares de seguridad, según datos proporcionados por la aerolínea. A través de su cuenta de Twitter, la Dirección General de Aviación Civil confirmó esta información y señaló también que la aeronave de la compañía LAM Perú o Grupo LATAM hizo una parada técnica preventiva en la ciudad. El organismo y el aeropuerto de Guayaquil activaron los protocolos de seguridad. Es el segundo incidente ocurrido con esta aerolínea en menos de una semana. El pasado viernes se registró un accidente entre un avión de LATAM y un vehículo de bomberos en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, que dejó como saldo 2 bomberos aeronáuticos fallecidos. Al menos 300 vuelos fueron cancelados por esta emergencia.
Nos vamos ahora a Guatemala, en donde un camión lamentablemente se cayó al abismo, afectando así a la comunidad. Las imágenes muestran cómo quedó este camión totalmente volcado. El kilómetro 13 de la Ruta al Pacífico nuevamente fue escenario de un accidente de tránsito, donde se vio involucrado un vehículo del transporte pesado. Según el piloto, al momento que descendía de la cuesta de Villalobos, tuvo fallas en el sistema de frenos, colisionando con 3 vehículos y posteriormente cayó al puente al río de Villalobos. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial. Uno de los testigos indicó que al escuchar un fuerte estruendo, observó el percance y al ver al piloto con vida, descendió a ayudarlo hasta que llegaron los bomberos voluntarios, quienes también atendieron a los tripulantes de los vehículos afectados. Agentes de Provial y de la PMT de Villanueva cerraron la ruta por más de 3 horas, mientras las grúas retiraban el vehículo pesado. Entre tanto, en Costa Rica, una familia vivió el susto de sus vidas al momento que se dieron cuenta de que un camión sin frenos venía en contra de ellos. A pesar de que este camión chocó en contra de su vivienda, afortunadamente ellos pueden contar la historia. Todo transcurrió muy rápido. La vagoneta avanzó aproximadamente unos 2 kilómetros a alta velocidad hasta chocar contra la vivienda. En apariencia presentó graves fallas en los frenos. Don Dagoberto tiene 76 años de edad y doña Leti 73. Ellos viven acá y ahora se quedaron sin su casa. Como un tornado que pasó. Terrible, terrible. Fue terrible para mí. ¿Lo perdieron todo ustedes? Ah, total. No nos quedó ni ropa. Estos adultos mayores consideran estar vivos de milagro. Aparentemente venía sin freno, venía sin control. Y ahí llegó, entró y cuando lo sentimos estaba encima, dentro de la casa. Todo ocurrió el pasado domingo a eso de las 12 del mediodía en Turrubares. Don Dago sufrió diversos golpes y fue trasladado al CAIS de Puriscal. Doña Leti presentó crisis de nerviosismo y por su parte, el chofer de la vagoneta también sufrió diversas lesiones. Ya después de que lo extraemos de la vagoneta, lo pudimos sacar acá al frente. Él muy preocupado preguntaba y que pedía muchas disculpas, ¿verdad? Él decía que la vagoneta venía sin frenos y que él hizo unas maniobras para detenerla y se le salió de control, ¿verdad? Cambiando de tema, ya son cerca de 13.500 migrantes los que han sido trasladados a diferentes ciudades de los Estados Unidos debido a que han hecho diferentes cambios frente a las políticas migratorias, pues recientemente el estado de Filadelfia decidió abrir sus puertas para este tipo de migrantes. El informe es de La Voz de América. Son bienvenidos. Así recibió Filadelfia a 100 personas enviadas en autobús desde Texas a Pensilvania. La política del gobernador Greg Abbott de relocalizar a 13.500 personas busca que gobiernos locales demócratas asuman responsabilidad ante llegada de migrantes. Casi 8.400 a DC, más de 3.800 a Nueva York, más de 1.200 a Chicago, casi 100 a Filadelfia. Texas está haciendo todo lo posible para brindar ayuda a nuestras abrumadas comunidades fronterizas. La estrategia es aplaudida por muchos. Hace 2 semanas, Abbott ganó su segunda reelección en el cargo con un 54,8% del apoyo, pero también es criticada por otros, especialmente sus homólogos, quienes califican el acto como irresponsable e insensible. Es triste e indignante que el gobernador Abbott y su administración continúen implementando sus políticas crueles y racistas, utilizando a las familias inmigrantes, incluidos los niños, como peones para impulsar descaradamente su agenda política distorsionada. Abbott asegura que continuará trasladando migrantes a otros estados hasta que haya lo que él llama mejor control fronterizo por parte de la actual administración. Mientras tanto, el estado sigue viendo llegar más personas, por lo que nuevos destinos podrían ser dados a conocer próximamente. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Coiman presenta una nueva decoración para esta época de Navidad. Así le alaron el cabello a una turista en emblemática pirámide de México. Van celebrar el día de fiesta aquí, tronando alegría.
celebrando vida. Cita, vos Compañía Nacional, te deseamos un buen Pascua, con copia, amor y paz. Y un año nuevo lleno de dicha y felicidad. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Visita Wind Creek Casinos e junga seguro, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para assim limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na free play para jogar dentro do casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Ay, ay, ay! Sostenevo en Denang, tan nos comprar local. Sostenevo en Denang. ¿Qué va a decir? Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, ya se siente el ambiente de la Navidad y si ustedes ya están pensando en hacer sus decoraciones, Coiman tiene algo especial para ustedes. Una vez más nos encontramos acá desde Coiman y en esta oportunidad con una de las secciones que más me encanta, la decoración de Navidad, y estamos en la parte Christmas Natural o Navidad Natural. En esta oportunidad priman los colores Golden Rose o los colores metalizados en rosados, blancos y rojos. Acá podrán encontrar una gran variedad de decoración especial para sus casas, tanto en interiores como también en exteriores. Si ustedes tienen quizá un patio donde tienen luces cálidas, podrán conseguir absolutamente toda la decoración. Entre ellas, bombas decoradas con escarchas, también podrán conseguir todas las luces ideales para poder rodear su árbol de Navidad. Tendremos decoraciones también especiales en vidrio y lo mejor, si usted es de los amantes de esos colores un poco más tenues, más naturales, lanzados un poco más al bronce, los podrá conseguir. Si están pensando de pronto que su decoración esté destinada como hacia un bosque, lo podrán conseguir aquí en Coiman. Así que les hacemos una gran invitación a todos ustedes para que se acerquen a Coiman. Si están pensando desde ya hacer su decoración para esta época de Navidad, podrán encontrar absolutamente todo, desde los árboles artificiales, la decoración, luces, bolitas, regalos y muchísimo más. Así que también podrán venir con toda su familia y van a poder tomarse una foto y tener este recuerdo acá desde Coiman. Así que para más información visiten www.coimanvb.com. Cambiando de tema, hay indignación en las redes sociales por una mujer turista que trepó una de las pirámides más emblemáticas que se conocen en México, pues sabemos que es imposible y esto es prohibido que las personas suban a este tipo de lugares tan emblemáticos. Cuando la mujer bajó, no solamente la abuchearon, pero también le alaron el cabello.
En Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más sorprendentes de la cultura maya, ocurrió un insólito acontecimiento que fue motivo de rechazo, pues una mujer trepó hasta lo más alto de la pirámide de Kukulcán, zona que está prohibida para los turistas. La ciudadana de nacionalidad extranjera fue filmada por un gran número de personas que compartieron la situación en las redes. En muchas de estas publicaciones se observa a la mujer trepando poco a poco hasta llegar a la cima. Estando allí, la mujer realiza algunos movimientos de baile hasta que un guardia de la zona debe subir por ella y la regresa a la parte baja. Cuando la turista es retirada del lugar, varios visitantes la abuchearon y se pronunciaron palabras y también allí algunas groserías, agregando también agua. El episodio vivido allí en Chichén Itzá generó indignación en las redes. En otro video tomado por una cuenta se ve la forma como también algunas personas abordan a la turista, le lanzan agua y hasta también la mechonearon. Y si hablamos de esas historias que en las últimas horas se han viralizado, una gran polémica se ha generado por un joven de 34 años de origen venezolano que había solicitado la nacionalidad argentina. Pues sin embargo todo fue motivo de celebración, pero hubo un aspecto que no le gustó a sus compatriotas. Hay quienes deben migrar a países como Estados Unidos para mejorar sus condiciones económicas, entre otras razones. Sin embargo, hay gente que también se enamora de otros destinos después de visitarlos y encontrar afinidades que no parecen tan evidentes. Y eso fue lo que ocurrió con un hombre de nacionalidad venezolana que se prometió algún día obtener la nacionalidad de su amada Argentina. Es la historia de José Gregorio Márquez, un hombre de 34 años, nacido en un humilde hogar en Venezuela. Estudió en la capital argentina la carrera de comunicación social en el 2011 y quedó impactado con la cultura, la gente en el sur del continente. Apenas recibió la nacionalidad argentina a finales del mes de octubre, armó una fiesta temática con código de vestuario alusivo a ese país para celebrar con sus amigos y familiares en Buenos Aires. El detalle que no gustó mucho fue la inscripción que tenía en su camiseta: ex Veneco. En la fiesta también hubo una votación para elegir el equipo de fútbol al cual debería ser hincha, siendo Boca Juniors el ganador. También allí, según lo que indicó Márquez, es que sorprendió al salir de Venezuela y llegar a un país en el que podía conseguir muchas cosas que escaseaban en su tierra natal. A esta hora les traigo el recomendado del día y viene por parte del supermercado número 1 de Aruba, Lin & Sons. Llegan las grandes ofertas de Black Friday a Lin & Sons. Comprando olive oils o comprando 5 se llevarán 5 totalmente gratis. Los árboles de Navidad frescos, si ustedes compran, recibirán un regalo totalmente gratis por su compra. También recibirán puntos dobles para todos los miembros VIP, stickers dobles para que participen en la gran campaña de bingo por la compra de 20 florines o más, descuento del 20 al 50% de descuento en electrodomésticos de cocina, ollas arroceras, licuadoras, tostadoras y demás. Especiales de Black Friday en todos los departamentos de la tienda. Recuerden que también van a poder disfrutar un delicioso menú para el Día de Acción de Gracia, el Thanksgiving, para mañana jueves 24 de noviembre, solo en Lin & Sons. Continuamos con más de las historias de las más virales y a esta hora les presento a Rapunzel, una joven ucraniana que desde los 5 años no se corta su cabellera y este es el resultado. Como de un cuento de hadas, así es como la mayoría de las personas ven a Lona Kavrenchenko, una joven de 36 años oriunda de Ucrania, que no pasa desapercibida en redes gracias a su abundante cabellera, al punto de ser nombrada la Rapunzel humana. La joven ucraniana, en diálogo con un medio de comunicación, afirmó que desde que tenía 5 años no se ha vuelto a cortar el cabello, pues desde aquella época soñó con tener una cabellera larga y bien abundante, pero lo que nunca imaginó fue que la iban a comparar con el personaje de Disney. Me cortaron el pelo por última vez cuando tenía 5 años y nunca más volví a una peluquería. Cuando era una niña, mi mamá me dijo que una mujer debía tener el pelo largo. Esos pensamientos están profundamente arraigados en mi mente y me dejé crecer el cabello con mucho amor todos estos años, según afirmó Alona. Son muchas las personas que se preguntan cómo hace para cuidar el cabello, pues recordemos que tiene una longitud de más de 2 metros de largo. La ucraniana, a través de su cuenta en TikTok, que cuenta 500,000 de seguidores, reveló que constantemente recurre a tratamientos capilares.
Y los dejo con fútbol, con el Mundial Qatar 2022 y en esta oportunidad con la sorpresa del día. La selección de Japón le ganó 2-1 a la selección de Alemania y también les tenemos información de España que le ganó a la selección de Costa Rica. A continuación, nuestro segmento mundialista. Japón protagonizó un nuevo batacazo en el Mundial. La selección de España jugó de manera impresionante hoy miércoles contra Costa Rica y se quedó con la victoria en el debut de ambas selecciones. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo queremos agradecerle como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad.